Mirá cómo arranca este lujo de la gastronomía. Tengo acá 1 kilo de harina 3 ceros, la común, la de panadería. Vamos a sacar un poquitito y guardamos para después. Mirá lo que hacemos ahora. Le ponemos sal. Una vez que le pusiste sal, le haces un huequito al medio. La sal alrededor. Tengo hecho el hueco en el medio. Vamos a poner un poquitito de levadura. De levadura son 10 gramos. Con la levadura ya puesta, 2 cucharaditas de té de azúcar. Esto lo puedes obviar si querés, pero esto es para que active más rápido la levadura. Ahora le vamos a agregar agua tibia, pero el agua se la vamos a ir agregando de a poco. Yo calculo que va a estar entre medio litro a 600 mililitros, dependiendo la humedad de donde vos estés, la estación del año, depende, va a ir variando, así que se la vamos a ir agregando de a poco, mirá. Aproximadamente 2 minutos la vamos a calentar el agua para que esté un poquito tibia, que no nos queme las manos. No, menos de 1 minuto y ya está calentita, calentita. Le vamos a ir agregando de a poco. Ahora lo que tenés que hacer es, sin tratar de llegar a la sal, vamos incorporando harina. ¿Ves cómo está ahí? Ahí lo que vamos a hacer, le vamos a incorporar grasa ya derretida. De grasa son 150 gramos. Incorporada la grasa, sigo mezclando un poquito más. No tenés grasa, ponele aceite, pero no te va a quedar con el gustito a pan de campo. Le puedes poner manteca también. Algo graso tiene que tener el pancito. Bueno, cuando ya no corres riesgo de que vaya a salpicar todo ni se vaya a derramar nada, nos pasamos a la mesada. Una vez en la mesada, arrancamos con el amasado. Tenemos que unificar bien todo y amasar hasta hacer un bollito uniforme. ¿Por qué te digo de poner agua calentita? Porque la grasa, si no, se endurece mucho y te cuesta más el amasado. Entonces ahí tenés un secreto. ¿Sabés qué necesito saber? ¿De dónde me estás mirando? Así en el próximo video te mando un saludo. Y en esta ocasión vamos a dedicarle el video y mandarle saludos a Roberto Julio Secayán Medina, que nos mira desde España. Gracias por comentarme el video, por dejarme saludos. Y también quiero saludar a Viviana Medina, que nos mira desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, ahí la masa, ves que está un poquito seca. Lo que vamos a hacer ahora es agregarle un poquitito de humedad. No mucho, ahí le vamos agregando de a poquito, ¿eh? Así que Vivi Medina, este video también es para vos. ¿Por qué te dije que te guardaras un poquitito de harina? Por 2 cosas. Por si te llegás a pasar con el agua, le podemos agregar harina. Y después, que al pan, a lo último, le vamos a poner harina arriba. Después de unos 5 o 7 minutos de amasado, mirá cómo queda la masita. Un espectáculo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es hacer así un bollito
¿Se ve cómo queda el bollito? Y lo vamos a dejar que repose en un lugar que no haga frío, en un lugar templado, 40 minutos. Así que dentro de 40 minutos, cuando ya se infle, volvemos y seguimos con la preparación. Si te gustó hasta acá, no te olvides de dejarme un like. ¿Dónde va a descansar la masa? En el mismo bowl donde hicimos la preparación. Vuelve al origen. Y eso sí, ahora la vamos a tapar con un repasador. Tapada con el repasador. Ahora sí, 40 minutos y nos vemos. Bueno, ahora vamos preparando el terreno. Mirá, espolvoreamos harina. Y ahora sí, con la mesada llena de harina, vamos a traer la masita. Mira cómo quedó. Gigante, ¿no? Bueno, mira. Vamos a dejar ahí. Poema como quedó. La vamos a aplastar un poquito. Vamos a ir tirando así para adentro. Tiki, 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 tiki. Toda la vuelta, ¿eh? Vamos a ir estirando así. Y vamos a formar como si fuera un bollo de vuelta. Ahora la das vuelta. Y ahora le podemos dar la formita que queremos. Generalmente el pan de campo es redondo y lo hacen en horno de barro. Yo voy a tratar de imitar un pan que comemos en la provincia de San Luis, que tiene más o menos esta forma. Mirá. Mirá cómo le damos la formita, ¿ves? Mira cómo quedó. Bueno, ahora lo tenemos que poner en una bandeja, que va a ser la bandeja donde lo vamos a cocinar. Ya como sigue. ¿Viste la harina que nos habíamos guardado? Un poco pusimos en la mesada. Y otro poco vamos a poner acá. Tiqui, 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 tiqui. Vamos desparramando bien. ¿Para qué? Para que después nuestra masa de pan no se nos pegue. Y ahora lo ponemos acá en el molde. Roberto Julio Secayán Medina, este video está dedicado para vos, amigo, que nos mirás desde España. Gracias por los comentarios, como te dije al principio. Mira ahora, le vamos a poner harina arriba. Lo vamos a espolvorear así con harina. Tiqui, 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 tiqui. Bueno, ahí como está, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar reposar media hora, 40 minutos más antes de meterlo al horno. Y seguimos para bingo. Bueno, mientras nos espera el pan, yo me voy a prender el horno porque lo quiero tener precalentado a 180 grados. Y ahí lo vamos a dejar de 40 a 60 minutos, depende del horno de cada uno. Hay que ir mirándolo. Bueno, 40 minutos de leudado. Mira cómo quedó. Bueno, ahora mira lo que vamos a hacer. Recontra fácil. Cuchillito bien afilado. Le vamos a hacer sac, sac. 2 marquitas. Apenas le apoyas el cuchillo. Y ahora sí, nos vamos al horno entre 40 y 60 minutos. Lo vamos a ir viendo. Bueno, mirá cómo va quedando. Viviana Medina, esta receta también te la dedico a vos,
Ah, no sabes el olorcito que hay acá a pan. Mira el humito que sale. Esta cascarita que queda acá la vamos a comer con la mayonesita que ya te enseñé a hacer. Mirá cómo está este pancito. Un lujo, esto es una delicia, no tenés que dejar de hacerlo. Bueno, nos vemos en la próxima.